El hipotiroidismo lo podemos definir como un cuadro clínico o situación clínica debida al déficit de secreción de hormonas tiroideas. Estamos hablando de una patología prevalente. Desde el punto de vista etiológico, lo podemos dividir en primario, cuando la patología está en la glándula tiroides, y es el hipotiroidismo más frecuente, como vemos ahí. Secundario, cuando nace por patología de hipófisis. Hipotiroidismo terciario, cuando nace por patología del hipotálamo. Y hay un cuarto tipo que es por resistencia periférica a hormonas tiroideas, o sea, que hay una respuesta reducida de los órganos diana a las hormonas tiroideas. Dijimos que el primario, o sea, el que nace en la glándula tiroides, es el más frecuente de ver, y dentro de las causas que tiene el primario, la tiroiditis crónica autoinmune, que es la enfermedad de Hashimoto, se considera como la etiología más frecuente dentro del grupo de las causas primarias. Sobre todo en lugares donde hay buena cantidad de yodo. Después, con menor frecuencia, tenemos post-tiroidectomía, pero con dos signos más: post-irradiación tiroidea en patología neoplásica, por déficit de yodo en aquellas zonas que son deficitarias de yodo. También tenemos fármacos como por ejemplo la miodarona. Tenemos el origen congénito, o sea, que sea de nacimiento, desde el nacimiento por digenesia glandular, y otras causas como pueden ser infiltraciones de tipo neoplásico, por sarcoidosis, etc. Pero insisto, el primario es el más frecuente, y dentro del primario, en aquellas zonas donde no hay deficiencia de yodo, tenemos la tiroiditis crónica autoinmune o Hashimoto. Dentro de las causas que son hipofisarias, tenemos el síndrome de Sheehan, que es la necrosis isquémica intraparto, tumores, por ejemplo, adenomas, craneofaringioma, etcétera, traumatismos, de origen iatrogénico post-cirugía o post-terapia radiante, por infiltraciones neoplásicas o sarcoidosis, etc., y de origen idiopático. Y dentro del hipotiroidismo terciario puede ser por tumores que serían hipotalámicos, traumatismos, anoxia intraparto, infiltraciones, idiopático, etc. Dos palabras de tiroiditis crónica autoinmune que dijimos que era la causa más frecuente en adultos y en zonas que son áreas yodo suficientes. Está descrito como que hay dos tipos, ya Hashimoto lo había descrito, la boceosa y la forma atrófica. Se considera hoy de que son diferentes estadios de una misma enfermedad, diferentes etapas de un mismo proceso. Primero es boceoso, luego se hace la glándula atrófica. Predomina en las mujeres con respecto al varón, con una incidencia de 15/1, o sea que cada 15 mujeres un varón sufre el Hashimoto, y si bien comienza en edades jóvenes en la mujer, se va incrementando con la edad. En el Hashimoto tenemos alteraciones de ambas inmunidades, tanto la inmunidad humoral como la celular. De todas maneras, se considera que es mucho más importante, es más predominante la alteración de la inmunidad celular, a pesar de que la humoral está también alterada dado la presencia de anticuerpos. ¿Qué son estos? Y son los que nos terminan de hacer el diagnóstico de la enfermedad. Los anticuerpos anti-TPO, o sea, antitiroperoxidasa, y los anticuerpos antitiroglobulina. Como es una enfermedad autoinmune, se asocia con otras enfermedades autoinmunes, como pueden ser la diabetes mellitus, el Addison, la anemia perniciosa, la enfermedad celíaca, etc. ¿Cuáles son los estadios evolutivos del hipotiroidismo por tiroiditis crónica autoinmune? Bueno, muchísimas veces la enfermedad comienza ya en mujeres jóvenes, entre los 20 y 30 años de edad, que es el hipotiroidismo subclínico, que se caracteriza porque
las hormonas pueden ser normales, pero lo más frecuente es que la T3 y la T4 sean normales, con un incremento de la TSH con valores de 5 a 10 unidades litro. Es subclínico, o sea, la mujer no tiene síntomas, a lo sumo puede tener como único síntoma la astenia. A medida de que pasan los años ya viene el hipotiroidismo francamente, pero de tipo leve, donde la T3 es normal, la T4 baja, sobre todo la T4 libre, y la TSH ya se incrementa por encima de esos valores que decíamos de 10 unidades litro. Estamos hablando de la edad media de la vida, o sea, una mujer alrededor de los 40 años. El hipotiroidismo se hace florido en mujeres por arriba de los 50, generalmente, y ahí se caracteriza porque la T3 y la T4 son bajas y la TSH sigue francamente alta. Insisto que en cualquiera de los tres estadios, ya que estamos hablando de esta patología, en cualquiera de los tres vamos a poder encontrar los anticuerpos anti-TPO y anti-tiroglobulina francamente positivos. No se olviden que el hipotiroidismo primario es el más florido. O sea, tiene mucha más signosintomatología que el hipotiroidismo secundario o el terciario. Bueno, y vamos a entrar entonces de lleno en cuáles son las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones generales comprenden la astenia. La astenia es el síntoma, es el gran motivo de consulta de la paciente hipotiroidea, gran motivo de consulta. Otros elementos generales son el incremento de peso, a pesar de que comen lo mismo, la intolerancia al frío y la hipotermia con temperatura axilar que oscila alrededor de los 35 a 35,5. Vamos a las manifestaciones cutáneas o dermatológicas. Y acá tenemos el mixedema, fundamental. Es una tumefacción que no deja godet, como aprendimos el año en semiología con edemas, que se desarrolla en forma universal, pero que se hace mucho más evidente a nivel acral, o sea, cara, párpados, manos, muñecas, tobillos y ambos pies. El mixedema se produce justamente por un incremento de esto, que es del contenido de los glicosaminoglicanos en la dermis, con lo cual se retiene agua y se va engrosando la piel. Las características semiológicas, que ya las conocemos, dermatológicas del hipotiroidismo, son la piel seca, dura, gruesa, fría y de color pálido amarillo. La caída del cabello es un signo muy pero muy frecuente porque son cabellos secos, frágiles, quebradizos. La alopecia de la cola de las cejas, que ya lo vimos en semiología. Recuerden que había 3 enfermedades de la medicina interna que cursaban con alopecia de la cola de las cejas: la lepra, la sífilis y el hipotiroidismo. Y otro dato importante son las uñas quebradizas. Acá tienen una fascia hipotiroidea, una fascia abotagada con la alopecia a nivel de la cola de las cejas. Otra fascia en la cual se expresa perfectamente bien, se puede visualizar perfectamente bien la alopecia de la cola de las cejas. Y otra fascia donde vemos el abotagamiento facial por el mixedema con la alopecia de la cola de las cejas. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares tenemos la miocardiopatía. La miocardiopatía se debe a infiltración mixedematosa del miocardio. Es una miocardiopatía con bajo volumen minuto que con el correr de los años puede evolucionar a la insuficiencia cardíaca. Una manifestación semiológica característica, por eso la marcamos con la flecha, es la bradicardia. Puede haber cardiopatía isquémica en el hipotiroidismo, bastante frecuente, la hemos visto muchas veces, y esto se debe porque así como se agranda el miocardio por esa infiltración mixedematosa, no crece en simultáneo, o sea, no crece acompañando la vasculatura,
y hay una isquemia miocárdica que se expresa justamente con cuadros de Angor. El derrame pericárdico es muy frecuente de ver, no es muy importante, es un derrame pericárdico leve. ¿Pero por qué es frecuente? Porque la ecocardiografía en un paciente hipotiroideo lo encuentra, lo demuestra en casi un 90% de los casos. Y la hipertensión arterial acompañando al hipotiroidismo se ve en un 20% de los casos, y si yo le hiciera un electrocardiograma, estos pacientes tienen un electro de bajo voltaje. Dentro de las manifestaciones respiratorias, lo que van a encontrar con muchísima frecuencia es la voz ronca por infiltración mixedematosa de la laringe. Puede haber hipoventilación por infiltración mixedematosa de los músculos respiratorios y un leve derrame pleural. Dentro de las manifestaciones digestivas, la anorexia, la macroglosia, muy frecuente de ver, o sea, el aumento de volumen de la lengua, muy frecuente de ver en el hipotiroidismo. Estos pacientes tienen acloridia gástrica que genera dispepsia y anemia. Después en la parte hematológica vamos a describir los diferentes tipos de anemia. Y el gran signo-síntoma también que tienen es la constipación, una constipación pertinaz. Dentro de las manifestaciones renales, el descenso del filtrado glomerular, el retraso en la eliminación de las sobrecargas acuosas y la hiponatremia dilucional. Desde el punto de vista hematológico puede haber una anemia normocítica normocrómica por disminución de la eritropoyetina renal, puede ser macrocítica por déficit de B12 y folato, puede ser microcítica hipocrómica por disminución de la absorción del hierro, o puede también tener una anemia perniciosa cuando acompaña a una anemia perniciosa por el fenómeno de autoinmunidad. Dentro de las manifestaciones del sistema nervioso central, muy frecuentes de ver, la indiferencia, la falta de concentración, con pérdida de la memoria, el lenguaje lento, la somnolencia, quedan dormidos, además de noche duermen muchísimas horas, cuadros depresivos que a su vez tienen la característica de no mejorar con antidepresivos, mejoran con la reposición de hormona tiroidea y la sordera. Recuerden, indiferencia, lenguaje lento y somnolencia. Dentro de las manifestaciones del sistema nervioso periférico tienen la neuropatía periférica, muy frecuente de ver. Mononeuritis o polineuritis bilateral, muy frecuente de ver. El síndrome de túnel carpiano en la muñeca es una de las grandes causas del hipotiroidismo. La lentitud en los reflejos profundos, o sea, el reflejo osteotendinoso lento, el más demostrable es el reflejo aquileo. Y el síndrome pseudomiotónico de Hoffman, que a diferencia del síndrome miotónico de Steiner, que ya lo van a ver si es que ya no lo vieron en neurología, este cursa sin rodete miotónico, con debilidad muscular en ambas manos y que puede o no tener hipertrofia muscular. Recuerden acá el síndrome de túnel carpiano y la neuropatía periférica. Dentro de las manifestaciones genitales tenemos la libido disminuida, el descenso de la libido se da en ambos sexos, tanto en la mujer como en el varón. Puede haber en la mujer metrorragias, luego pueden tener con el tiempo amenorreas. Puede haber galactorrea por aumento de la prolactina y puede haber impotencia sexual con oligospermia en los varones. Para ir cerrando este primer capítulo de hipotiroidismo, este primer video, recuerden que habitualmente la glándula tiroides no la van a palpar porque está en etapa de atrofia. Recuerden que el Hashimoto pasaba por una primera etapa que duraba muy poco tiempo, que era la forma boceosa, para después caer en lo que ya queda para el resto de enfermedad, que es la forma atrófica. Entonces, en resumen, recuerden que el hipotiroidismo primario, el que nace en la glándula tiroides, es el más frecuente de ver. Dentro de él, la etiología más frecuente en zonas iodosuficientes es la tiroiditis crónica autoinmune o enfermedad de Hashimoto. Y no se olviden que la enfermedad puede aparecer ya como hipotiroidismo subclínico en los primeros años, entre los 20 a 30 años, término medio 25 años de edad de la mujer.